Bienvenidos a Corazón Inmaculado y a nuestro nuevo podcast, La historia de tu iglesia. Soy su servidor, Pedro Moreno. En nuestro primer podcast del día de hoy, de la historia de tu iglesia, explicaremos primero lo que es la Iglesia Católica, lo que es la historia y lo que es la historia en el sentido católico y por qué es importante la historia de tu iglesia, la única y verdadera fe católica, la fe de Jesucristo. Hay muchos libros de historia que gozan de una gran popularidad. No son obras de historiadores profesionales, sino de escritores apasionados por narrar acontecimientos históricos. El éxito de estas obras radica en su capacidad para presentar la historia no como una mera consecuencia de eventos, sino como un relato vibrante, poblado de héroes y antagonistas, que resuena profundamente con los lectores. Estos autores logran explicar cómo el pasado ha dado forma al mundo contemporáneo, proporcionando así un contexto indispensable. En una era en la que predominan las ciencias, el comercio, la economía, la tecnología, etc. Este enfoque convierte a la historia en un campo lleno de color y vida, mucho más que un simple tema de estudio. Pero en realidad, este tema de estudio, junto con la teología y la filosofía, puede decirnos quiénes somos, de una manera profunda. Ser parte de la Iglesia Católica es fundamental para ser salvo. Sin embargo, entender nuestra fe desde este punto de vista podría resultar una complicación si desconocemos la historia de la Iglesia Católica. Tal vez hayas participado en estudios de la Biblia o aprendido sobre las doctrinas y la defensa de la fe. Ahora, si nunca has estudiado la historia de la Iglesia, no eres el único. La idea de sumergirse en 2000 años de eventos y personajes puede ser intimidante. Pero para empezar, tenemos que definir lo que es la Iglesia. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Pero qué es la Iglesia? En un documento del Concilio Vaticano II, titulado Lumen Gentium, Constitución dogmática sobre la Iglesia, los padres conciliares abordaron el misterio de la Iglesia, su estructura jerárquica, el llamado universal a la santidad de todos los miembros del pueblo de Dios y el papel de la Santísima Madre, la Virgencita María, en el plan de la salvación. En el comienzo de Lumen Gentium, en el párrafo 8, se ofrece una definición concisa de la Iglesia. Se nos dice que Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene continuamente en la tierra su Santa Iglesia, que es comunidad de fe, esperanza y caridad. La Iglesia es una entidad visible a través de la cual se transmite la verdad y la gracia de Cristo a todos. En otras palabras, es a través de la Iglesia, no de otra iglesia falsa o de una institución seglar, que se transmite lo que se necesita para salvarse de este mundo, de esta carne, de Satanás. ¿Qué se necesita? Jesús mismo. Con esto en mente, ¿qué es la Iglesia? Es aquella institución establecida por Cristo, no creada por un grupo de personas que decidieron reunirse un día y creer en las mismas cosas.
Más bien, fue el mismo Dios quien fundó la iglesia y la sostiene en existencia. La iglesia vive las virtudes teológicas, la fe, la esperanza y la caridad. ¿Cómo la iglesia vive esas virtudes? De manera comunitaria y a través de las acciones de sus miembros individuales. Es una organización con una estructura visible y jerárquica. Tiene papas, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos. La iglesia con su estructura no es obra de un comité o de una votación de las mayorías. Fue instituida divinamente y no está sujeta a cambios según los caprichos de la gente o según los caprichos de la época o según las demandas de los tiempos. La definición de Lumen Gentium también responde a la pregunta de por qué Cristo fundó la iglesia. La iglesia es el instrumento a través de la cual nuestro Señor comunica la verdad y las gracias que se necesitan para poder llegar a esa verdad. Las gracias se dan a través de los sacramentos. Y la verdad y las gracias se dan todos los días, de lunes a domingo, y a todo el mundo, literalmente hablando, a través de la iglesia que está presente en casi todas las naciones de la tierra. Muchos dirán, yo no necesito ninguna iglesia para llegar a Cristo. Yo y Dios basta. Yo tengo una comunicación directa con el Santísimo. Bueno, eso es como decir, yo no necesito una institución de ciencias exactas para saber física cuántica. No necesito ni profesores, ni tutores, ni la comunidad de estudiantes, ni centros de investigación. Yo y las matemáticas, yo y las ciencias de computación. Yo y esas cosas puras bastan. Yo tengo una relación directa con eso. Yo no necesito más nada. Bueno, la fe de Cristo es más importante que la física cuántica porque cuando usted se muera, la física cuántica no va a valer de mucho, digo, el conocimiento de esto que llamamos la física cuántica sin dejar de ser importante. Lo que quiero decir es esto, que la iglesia está allí por cuestiones de vida y muerte. Pero para conocer a Cristo, para amar a Cristo, se necesita la comunidad de la fe, se necesita a la iglesia, se necesita a la asamblea de Dios para saber y amar a Cristo como Él quiere que sepan de Él y le amen. La iglesia tiene una misión salvífica, que es una continuación de la propia misión de salvación de Cristo. Lumen Gentium describe a la iglesia también como una realidad compleja, como una realidad compuesta por elementos tanto visibles como invisibles. Es lo que se describe como la comunión de los santos. Así, la iglesia existe en tres estados. Usted y yo, tú y yo, somos parte de la iglesia militante, los que están aquí en la tierra. Mientras que aquellos que han fallecido son miembros de la iglesia penitente. Estoy hablando de las almas del purgatorio. Las almas que están en el infierno no son parte de la iglesia. Y la iglesia triunfante, que son los santos que están en el cielo, viviendo la gloria de Dios. El estudio de la historia de la iglesia se preocupa mayormente por el elemento visible de las acciones pasadas de la iglesia militante. Pero, aún así, no puede ignorar la realidad invisible de la iglesia. Así pues, el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Es solo con los ojos de la fe que uno puede verla en su realidad visible y al mismo tiempo en su realidad espiritual como portadora de una vida divina, de la única vida que hay, que es la vida divina. La iglesia es una iglesia viva. No está confinada a una era histórica. No está confinada a un principio estático a través de los siglos. La iglesia es como orgánica, continúa creciendo hacia Dios. La historia de la iglesia es la historia de las acciones de los hombres que vivieron la fe. Aunque los dogmas y doctrinas de la iglesia son inmutables, que nunca cambian, el entendimiento y la presentación de esas doctrinas y dogmas cambian y se desarrollan a lo largo de los siglos. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan y no se me confundan. Si usted lee el Evangelio de Marcos cuando usted tiene 13 años, estoy seguro que entenderá mucho. Pero cuando usted lee el mismo Evangelio, pero con 60 años de edad, estoy seguro que usted entenderá mucho más. Lo mismo pasa con la iglesia, con sus doctrinas, con sus dogmas. Le voy a dar otro ejemplo. Reverencia de María como Madre de Dios ya existían en tiempos tempranos. Pero para el año 1854,
Ya se tiene un mejor entendimiento de esta devoción que se le tiene a la Madre de Dios. Se entiende que esa reverencia ya era prominente porque a María siempre se la había visto, se le ha visto como purísima y sin pecado concebida. La iglesia temprana no entendía ciertas doctrinas como la entiende ahora, pero eso no puede alarmarnos, más bien nos debería de motivar a confiar en la iglesia que es el cuerpo místico de Jesucristo. Por lo tanto, y lo repetimos, no debemos alarmarnos por cambios que ocurren en la iglesia, porque sus elementos esenciales son, como dije, inmutables. Mientras ella avanza a través de la historia, sus dogmas y doctrinas no cambian. Finalmente, la iglesia está compuesta por personas imperfectas, como usted y yo, por personas pecadoras, por los caídos, por los herederos del pecado original, pero redimidas. Eso sí, como resultado, el estudio de la historia de la iglesia es el estudio de sus acciones, tanto buenas como malas, y los efectos de esas acciones en la vida de la iglesia. La historia de la iglesia es la historia de santos y pecadores, y más a menudo de pecadores que se convirtieron en grandes santos. Así que estudiar y aprender sobre la vida de quienes nos precedieron debería servir muchísimo como un estímulo para hacer la buena pelea, para pelear en las propias batallas y recordar la importancia de perseverar en la lucha contra la tentación. Además, nos ayuda a reconocer la necesidad constante, muy constante, de vivir nuestra vocación hacia la santidad, porque recuerden, nosotros nacimos para la vida eterna, nacimos para Dios. Y como dice San Agustín, el corazón de nosotros no puede hallar quietud y calma mientras ese corazón no repose en Dios. Solamente Dios tiene lo que se necesita para que este corazón de nosotros esté calmo, porque ese corazón se hizo, nuestros corazones, se hicieron para que descansase en el corazón sagrado, sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo, y en imitación al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora. A través de 2000 años de fe cristiana, han habido quienes incluso en el más alto cargo de la Iglesia no vivieron auténticamente su vocación a la santidad. De hecho, hubo papas que vivieron de manera inmoral. Y un estudio auténtico de la historia de la Iglesia no puede pasar por alto sus acciones ni poner excusas. Más bien, debería analizarlas para aprender de sus errores y para defender a la Iglesia. Y esto es una cosa muy importante. La historia de la Iglesia es la historia de la civilización occidental, puesto que es ella, la Iglesia Católica, la que integró el legado greco-latino con el legado de Jerusalén. ¿Para qué? Para formar lo que se llama la tradición de Occidente, de la cual usted y yo formamos parte. En última instancia, el estudio de la historia de la Iglesia, nuestra propia historia familiar, debería ayudarnos a crecer en nuestra devoción y amor al Espíritu Santo, quien guía y protege y anima a la Iglesia. Porque sin la tercera persona de la Santísima Trinidad, la Iglesia sería simplemente una institución humana y se habría desintegrado y habría desaparecido hace mucho tiempo en medio de algunas de las corrupciones y debacles que ella ha sufrido en su seno. Cuando uno recuerda cómo ha sido gobernada la Iglesia Católica en ocasiones y por quiénes, uno se da cuenta que esta Iglesia debe estar protegida por el Espíritu Santo en verdad, como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 28. Cuando les dio a los apóstoles lo que llaman la Gran Comisión. Vayan por todo el mundo enseñándoles a todos lo que yo les enseñé, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y recuerden, yo, Jesucristo, voy a estar con ustedes incluso hasta el fin de los tiempos. Voy a estar como iglesia hasta el final, y les voy a enviar el Espíritu del Padre, para que el Espíritu les proteja. Esto es bíblico, esto es lo que dice Jesucristo. Así que ya sabemos lo que es la iglesia. No olvidemos estar atentos porque en nuestra próxima entrega definiremos ahora lo que es la historia. Y después de saber lo que es la iglesia y lo que es historia, entonces estaremos listos para
empezar a aprender acerca de la historia de nuestra civilización, la historia de la única y verdadera fe de Jesucristo, la historia de la Iglesia Católica. Esto es todo por ahora. Recuerden, soy el señor Luis Moreno. Muchísimas gracias por visitarnos en Corazón Inmaculado. Y no olviden, adoren Jesús en María. Dios les ama a todos. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a hacer clic en me gusta y a suscribirte, porque cada clic cuenta. Al unirte, no solo te mantendrás al tanto de todo lo nuevo, sino que también serás parte fundamental para que este canal crezca y llegue a más y más personas.